Muy buenas amigos de YouTube, en este video les voy a explicar qué es la regla del divisor de corriente. La regla del divisor de corriente hay que tener en cuenta que se aplica exclusivamente para circuitos en paralelo. Bueno, esto hay que tener en cuenta que este es un ejemplo que lo voy a dar después. Si tenemos un circuito en paralelo con dos resistencias, bueno, acá tenemos 12 voltios, así como dice ahí, ¿no? 12 voltios, nada más que acá en vez de tener tres resistencias tenemos resistencia 1 y la resistencia 2. Lo que dice la regla del divisor de corriente es que si, por ejemplo, queremos saber la intensidad 2, esta es la intensidad 2 de la resistencia 2 y la intensidad 1 de la resistencia 1 y la intensidad total. Si queremos saber si queremos saber la intensidad 2, lo que tenemos que hacer es multiplicar la resistencia del otro lado por la intensidad total sobre la suma de las dos resistencias. Ahora, ¿qué pasa si queremos saber para tres resistencias? Pues lo que tenemos que hacer, si quisiéramos saber la intensidad 2, que es de la resistencia 2, tenemos que multiplicar la resistencia equivalente por la intensidad total O sea, tendríamos que multiplicar la resistencia equivalente entre esta y esta para que quedaran como si fuesen dos. ¿Me explico? A ver, pongo acá la resistencia equivalente, saldría esta. Y esto sería otra intensidad, la intensidad equivalente, yo qué sé. Sí, sería la intensidad equivalente, sí. Pero esto no lo vamos a usar ahora, así que no importa. Me explico, si esta fuese la resistencia 2, por ejemplo, y si esta fuese la intensidad 2, lo que tendrían que hacer si quieren saber la intensidad 2 es multiplicar la resistencia equivalente, que sería la otra resistencia. La resistencia equivalente por la intensidad total, o sea, tapen esto acá, sería la equivalente entre R3 y R1. Sobre la resistencia 1, lo voy a escribir acá, así queda más lindo. Sería que la intensidad 2 sería igual a la resistencia equivalente, en este caso, a la resistencia equivalente entre la R3 y la R1 por la intensidad total sobre la resistencia 1 más la resistencia equivalente. ¿Me explico? Porque se consideraría la otra resistencia como resistencia equivalente. Le suma la resistencia 2, esto está mal, la resistencia 2 más la resistencia equivalente. La resistencia equivalente entre 3 y 1. En el caso de la intensidad 2 se pone la resistencia 2 más la resistencia equivalente, que sería esta y esta. Y eso básicamente. Bueno, me olvidé de explicar que cuando tienen la regla del divisor de corriente, para circuitos en paralelo también pueden calcular la potencia. Para circuitos en paralelo usando una ecuación que en caso de la potencia de la resistencia 2, como vimos antes, para circuitos con dos resistencias sería de la resistencia 1 por la potencia total sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Ahora, ¿qué pasa si quieren saber con dos o más resistencias? Sería la potencia 2 es igual a la... ¿Cómo dije antes? Sí, también la resistencia equivalente sería la resistencia equivalente en paralelo con dos o más resistencias por la potencia total sobre la resistencia 2 más la resistencia equivalente. Esto lo pueden aplicar para dos o más resistencias. Lo voy a poner acá. Dos o más resistencias. Y acá ponemos que esto es para
dos resistencias. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, que esto se aplica solamente y exclusivamente para circuitos en paralelo. La regla del divisor de corriente, pero para calcular la potencia, en este caso la potencia 2. Bien, era eso, básicamente. Si creen que les fue útil, denle like, suscríbanse, comenten y los veo en el próximo video. Late now, I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be.